Los Nefilim revelados, un milagro divino sobre los hijos del pacto y las mujeres de Fe en 4K. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el mundo no era como lo conocemos hoy. Las montañas de Hebrón se alzaban orgullosas y las vastas llanuras de Sinar se extendían, testigos de una época marcada por la corrupción y la desesperanza. En medio de esta penumbra, vivía Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones, que hallaba gracia ante los ojos de Dios. La voz del Altísimo resonaba en su corazón, urgiéndolo a permanecer firme en un tiempo en que el clamor por justicia se elevaba desde la tierra, y el eco del pecado se había transformado en un rugido ensordecedor. Los hombres, conocidos como los hijos de Dios, comenzaron a fijar su mirada en la belleza de las hijas de los hombres. De esta unión, surgieron los Nefilim, seres enigmáticos que simbolizaban el caos en el orden divino. El cielo, una vez sagrado, ahora se oscurecía con la sombra de la desobediencia. El corazón de Noé se desgarraba al ver cómo su vecindario caía en la trampa del deseo y la arrogancia, mientras él y su esposa, Naamá, se aferraban a la oración y a la instrucción de sus hijos en la fe verdadera. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En su aislamiento de la maldad que lo rodeaba, Noé se dedicaba a la construcción de un arca, una obra monumental que desafiaba la incredulidad y el escepticismo de quienes lo veían trabajar. Las risas burlonas de sus vecinos resonaban en el aire, pero él perseveraba, pues sabía que el juicio de Dios también estaba a la vuelta de la esquina. La advertencia divina de una inundación inminente lo mantenía despierto en la noche, temiendo por las almas que preferían la risa al arrepentimiento. Mientras las nubes grises comenzaban a reunirse en el horizonte, las oraciones de las mujeres que conocían el poder divino brotaban de sus labios, clamando por sus hijos y por la salvación de aquellos que ya habían caído en la perdición. El anhelo de justicia del pueblo fiel se tornaba palpable, cada lágrima era un eco en el vasto universo. El corazón de Noé e incluso el de Naamá se conmovía, comprendiendo que su pacto con Dios era también un llamado a la intercesión por un mundo que se desvanecía en el pecado. Cuando las primeras gotas empezaron a caer, cada uno de los miembros de la familia de Noé sintió la presencia divina en su interior. Aquello no era solo un juicio, sino un acto redentor. Las aguas empezaron a subir, arrastrando las risas y la indiferencia de la humanidad mientras las súplicas de los justos se elevaban en el aire clamando al cielo. Y en ese glorioso instante, las puertas del arca se cerraban, sellos de fe y obediencia en medio de la devastación. Las lluvias torrenciales se cernían ahora sobre la tierra, y Noé, temeroso pero confiado, sabía que su fe prevalecería. Cuando finalmente el agua cubrió todo, una luz apareció en el cielo, un arco resplandeciente que señalaba la promesa de Dios, un testimonio eterno de su lealtad y gracia. Sin embargo, la sombra de los Nefilim aún acechaba, y mientras las aguas retrocedían, la familia de Noé se enfrentaba a la pregunta inquietante que el mundo renovado enviaría: ¿cómo seguirían adelante en medio de las huellas de la antigua desobediencia? La historia de Noé había comenzado, pero el verdadero relato apenas empezaba a desarrollarse, invitando a todos a descubrir los profundos propósitos en el corazón de Dios. Cuando las aguas finalmente se despejaron y la tierra comenzó a aparecer como un lienzo renovado, Noé y su familia emergieron del arca, sus corazones palpitando con una mezcla de temor y esperanza. El cielo, ahora libre de las nubes amenazantes, brillaba con un esplendor nuevo, reflejando el pacto que Dios había establecido con el hombre.
La promesa del arco iris, un símbolo de la fidelidad del Creador, iluminaba el horizonte y resonaba en la memoria de cada uno. Pero la sombra de los Nefilim permanecía como una advertencia, un recordatorio de lo que había sido y lo que podría volver a ser. Noé, con su espíritu renovado, construyó un altar al Señor, ofreciendo sacrificios de agradecimiento por la salvación. Las llamas se elevaban al cielo, y en ese ascender de humo, el Altísimo dio oídos a sus súplicas, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. Sin embargo, en el fondo de su ser, Noé sabía que las semillas de la desobediencia no habían sido completamente arrancadas. El tiempo revelaría si los corazones de su familia y de los hombres volverían a ser desviados por las tentaciones de la carne y el engaño. Naamá, su esposa, observaba a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, y se preguntaba cuál sería la herencia que recibirían de un mundo sanitariamente renovado pero espiritualmente desolado. La vida comenzaba de nuevo, pero un eco de advertencia sonaba, recordándoles los peligros que siempre acechan al corazón humano. Debemos educar a nuestros hijos en la justicia y la verdad, exclamó Naamá, con fervor. La historia deberá recordarnos que es lo justo ante los ojos de Dios. Con esa convicción, Noé compartió con su familia las historias de la creación, las advertencias de Dios y la razón detrás de la catástrofe. Sin embargo, mientras hablaba, un susurro inquietante llenó su mente. Un recordatorio de lo que aún estaba por venir. Poco tiempo después, comenzaron a surgir inquietudes entre la descendencia de Noé. Entre sus hijos, el corazón de Cam se volvió hacia las bellezas del mundo, una atracción que lo alejaba del camino recto que su padre había trazado. En profundas conversaciones, Noé intentó guiar a Cam hacia la obediencia y la fe, recordándole cómo el Altísimo había intervenido en medio del juicio. La verdad es nuestra mayor protección, decía Noé, recordando las promesas que habían hecho hasta ahora. Pero el engaño se selló en el corazón de Cam. Había visto a las hijas de los hombres y se sintió tentado a desviarse, desatando semillas de maldad que la tierra había recibido antes del diluvio. Sin que Noé lo supiera, Cam comenzaba a planear una alianza que le llevaría a las sombras del pecado, buscando la belleza exterior a expensas del pacto que Dios había restaurado. Mientras el mundo se reconstruía, hombres y mujeres empezaron a salir de las colinas, y en su corazón poderoso, el consejo de lo que todavía no se había revelado comenzó a hacerse evidente. Las tribus y naciones que emergieron de la descendencia de Noé comenzaban a agitarse en un nuevo orden, y los ecos de los Nefilim, aunque callados por un tiempo, debían ser confrontados de nuevo. El temor invadía el corazón de Noé al ver la creación florecer nuevamente, pero el amor por su familia lo mantenía fiel. ¿Qué legaremos al mundo que se levanta?, se preguntaba, mientras miraba el arco iris brillando sobre ellos. Ese símbolo de esperanza era también un recordatorio de que el pacto no era solo con él, sino con cada digno de la fe. Sin embargo, mientras la humanidad comenzaba a expandirse, Dios susurraba algo más profundo para aquellos que buscaban en sus corazones. Un nuevo plan eterno pronto se revelaría entre las naciones. Justo en el ocaso del día, la voz del Altísimo resonó en el aire: no temas, Noé, porque he trazado un camino hacia la redención y en un descendiente tuyo será revelado el verdadero cumplimiento de la promesa. Un nuevo pacto está a la vista. Así comenzaba la historia de redención, tejida entre sombras y luz, donde la traición y la fe se entrelazaban. En hilos de tiempo, preparados para introducir un misterio que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La sombra de los Nefilim aún acechaba, mientras el plan soberano de Dios empezaba a desplegarse ante los ojos de quienes estaban dispuestos a escuchar. Mientras la familia de Noé comenzaba a adaptarse a la nueva vida en la tierra renacida, un aire de inquietud persistía en el corazón de sus hombres. Los 3 hijos de Noé, cada uno a su manera, enfrentaban nuevas tentaciones y desafíos. Sem, siempre fiel, buscaba la luz del Altísimo en cada rincón de la tierra. Jafé, con su curiosidad y espíritu aventurero, exploraba los paisajes exuberantes, mientras que Cam,
Seducido por la carne y por el esplendor del mundo, se adentraba en senderos oscuros. Un día, mientras los hombres de la familia trabajaban la tierra, Cam se topó con un grupo de hombres extraños que venían de las colinas. Sus vestiduras eran diferentes y traían consigo historias de tierras lejanas y maravillas. Las palabras de estos hombres brillaban como oro en las orejas de Cam. «Ven con nosotros, hermano de Noé», decían. «Tu linaje es la promesa, la sangre de un nuevo comienzo. Aquí hay gloria, hay poder». Cam, sintiéndose atraído por estas palabras, empezó a cuestionarse la severa devoción de su padre. ¿Cómo podría un Dios demandar lealtad cuando lo que ofrecían estos hombres era tan tentador? Aquellos hombres hablaban de alianzas poderosas que podían proteger a su familia en esta nueva tierra. La codicia empezó a arraigarse en su corazón, apartándolo de las enseñanzas de Noé. Mientras tanto, Noé observaba a sus hijos con una creciente preocupación. La carga de ser el patriarca no era ligera, y sentía que el eco del pasado no solo lo perseguía a él, sino que también amenazaba a su descendencia. Inquietantes relatos empezaron a llegarle sobre hombres de gran estatura y fuerza, descendientes de los Nefilim, quienes comenzaban a hacer eco en los corazones de aquellos que eran sensibles al peligro. La tentación acechaba, y el filo del juicio enfrentaba a la promesa de un nuevo comienzo. Lo que el Creador destruyó no debe levantarse de nuevo, murmuraba Noé. Debemos permanecer firmes en el pacto que Dios ha establecido, recordando que nuestra fuerza proviene de Él y no de alianzas con los poderes de este mundo. Su fervor aumentó mientras hablaba con Sem, temeroso de lo que podría suceder si Cam se unía a esas fuerzas. Un día, Cam, hipnotizado por las historias de esos hombres, decidió actuar. Se acercó a ellos en la noche y les ofreció su alianza, encontrando en sus corazones la aceptación que tanto anhelaba. Pero una profunda sombra cubrió su ser, y al instante que selló la alianza, la voz del Altísimo resonó en lo profundo de su espíritu: «Cam, tú eres de los míos, llamado a preservar la verdad, pero has cerrado el camino». Mientras tanto, en el reino espiritual, la lucha se intensificaba. Los Nefilim, aquellos que habían causado ruina y caos antes, comenzaban a sembrar discordia entre los pueblos, haciendo que los corazones se inclinasen nuevamente hacia la maldad. Dios, sin embargo, observaba con paciencia y angustia. No había olvidado su pacto con Noé y los hombres que buscaran su cara. Una noche, mientras Noé oraba por su familia, una visión le fue concedida. Un bosque profundo apareció ante él, lleno de sombras danzantes. En medio de ese laberinto, una figura resplandeciente se manifestó: «Noé, tu legado aún no ha terminado. Los corazones de muchos se han endurecido, pero una luz brillará en medio de la oscuridad. Aún en el error de Cam, un nuevo camino es trazado. Pronto revelaré una nueva generación, llevándolos a la redención, a través del sacrificio de un descendiente que cambiará la historia». Con estas palabras resonando en su ser, Noé sintió el peso de la responsabilidad aún más fuerte, pero con una renovada fe en el plan divino que pronto se manifestaría. La redención no era solo un futuro distante, iba a ser la respuesta a las tentaciones que amenazaban a su familia. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, donde las seducciones del pasado intentaban recuperarse, mientras que la promesa de un nuevo pacto esperaba ser recibida. ¿Serviría Cam al plan soberano de Dios, o la tentación lo apartaría de su propósito divino? Las nubes se arremolinaban en el cielo, y en la distancia, un nuevo amanecer se preparaba, anunciando la llegada de lo que estaba por venir, revelando más del plan eterno de Dios que conectaría a toda la humanidad en su propósito supremo. En los días que siguieron a la inquietante alianza de Cam con aquellos hombres, la tensión creció en la familia de Noé. La obra de las manos de Noé en la nueva tierra era vigorosa, pero su corazón estaba desgarrado por la traición de su hijo. Sem y Jafé se percataron del cambio en el ambiente, sintiendo la carga que su padre llevaba.
Eran hombres que conocían bien el peso de los tiempos pasados, y las palabras de Noé resonaban en sus corazones como un llamado divino. Cuidemos nuestro camino, hermanos, decía Sem, mientras los tres trabajaban la tierra en la luz del alba. La oscuridad se cierne sobre nosotros, y el eco de lo que fue nos desea devorar. No permitamos que la tentación arruine lo que hemos comenzado. Sin embargo, Jafé, con un espíritu inquisitivo, se topó nuevamente con uno de aquellos extraños. Este, de impresionante estatura y con un aura que invocaba temor, se presentó ante él en la penumbra del bosque. Jafé, hijo de Noé, comenzó el extraño, su voz sonando como un trueno lejano. Entiende que eres parte de un linaje que puede no solo reconstruir la tierra, sino también reclamar su gloria. Los tiempos de antaño han vuelto, y la grandeza espera a aquellos que se alzan con poder. El joven miró a este ser, asombrado por su presencia. ¿Grandeza de qué tipo hablas?, cuestionó. ¿No somos ya grandes a los ojos de Dios? ¿Cuál es el propósito de volver a la antigua maldad? El extraño sonrió, pero en sus ojos había un abismo. La grandeza que ofrece la diversidad, respondió. Devoción a lo divino puede ser una marca de limitación. Únete a nosotros, y conocerás el placer de lo prohibido, el poder divino que puede cambiar el futuro. Mientras tanto, Noé oraba fervientemente en su tienda. En su espíritu clamaba por su hijo Cam, y su voz, cargada de angustia, subía como incienso ante el trono del Altísimo. Señor, no te olvides de la promesa que hiciste a mi familia, imploraba. Guarda a mis hijos de los caminos de la tentación. Protege sus corazones de la avidez y la codicia. Que tu luz brille sobre ellos y les muestre el camino recto. Y en ese momento, el cielo se abrió y una luz celestial descendió. La voz del Altísimo resonó en su corazón: Noé, he escuchado tu clamor. Un periodo de prueba está a punto de desatarse y tus hijos deberán vivir en la elección entre la fidelidad y la tentación. Te he llamado para prepararlos. El sacrificio de Cam ha sido un error, mas aún queda gloria en el futuro. Noé sintió la fuerza de aquellas palabras. Sabía que la historia de su linaje no sería definida solo por la traición de uno, sino por la fidelidad de los otros. Debía reunirse con Sem y Jafé, y guiarlos hacia el entendimiento de su propio papel en el pacto divino. Esa noche, bajo el manto estrellado, Noé llamó a sus hijos. Escuchadme, comenzó. La voz de Dios ha hablado a mi corazón. La senda de la tentación llama, y ha seducido a uno de nosotros, mas hay esperanza en la oscuridad. Mientras compartía con ellos la visión que había recibido, Sem sintió el fuego de la determinación arder en su pecho. Debemos ser los guardianes de nuestra herencia, dijo él. Mientras busquemos la luz de Dios, no permitiremos que la sombra se imponga sobre nosotros. Pero en el corazón de Cam, una lucha comenzaba a intensificarse. Transportado en su mundo de promesas vacías, cayó con tormento su inquietud. ¿Sería capaz de regresar al camino de la salvación o el lazo con los hombres de la colina lo habría sellado en la oscuridad? El cielo sobre ellos se oscureció de repente, y vientos de tormenta comenzaron a silbar a través de los árboles. Sem miró hacia arriba, sintiendo que la atmósfera se cargaba de un sentido de advertencia. Es como si la creación misma clamase contra estas alianzas forjadas en la sombra. Así, el desafío estaba planteado. ¿Podrían los tres hijos de Noé resistir los susurros del pasado mientras los nefilim acechaban en las sombras, buscando la oportunidad de seducir a los que llevaban la responsabilidad del pacto? El camino hacia la redención aún estaba por revelarse, mientras el destino de la humanidad pendía de un hilo que se tensaba con cada elección que hacían. Las estrellas, testigos silenciosos del conflicto del alma, brillaban intensamente, mientras un nuevo amanecer aguardaba en el horizonte. Aquella luz revelaría un camino que unirá de nuevo la tierra y el cielo, en un plan que aún aguardaba su tiempo para ser desvelado. Mientras la noche se tornaba oscura y agitada, las sombras danzaban a lo largo del suelo,
los habitantes de la casa de Noé se sumieron en un profundo silencio, cada uno atormentado por sus propios pensamientos. El eco de la tormenta que amenazaba con romper el cielo parecía reflejar el caos interno que aún pulsaba en sus corazones. Noé se mantenía firme, aferrándose a la promesa de Dios, mientras la angustia de su familia lo rodeaba como un manto pesado. Cam, por su parte, se encontraba en la colina, donde las voces de sus nuevos aliados resonaban en su mente. Crisol de ambición y deseo, se debatía entre la aceptación de su legado y el atraído al poder prometido por aquellos seres antediluvianos. La grandeza está al alcance, repetía el extraño en sus sueños, como un mantra que crecía más insistente en su pecho. Sin embargo, en sus momentos de soledad, recordaba las enseñanzas de su padre, y el ardor en su corazón crecía, reclamando su lugar en la historia de su familia. Al amanecer, Noé reunió nuevamente a sus hijos ante él. Sus rostros estaban iluminados por la luz dorada del sol naciente, pero en su interior, cada uno llevaba la sombra de la tempestad que aún no había cesado. Hoy les traigo un mensaje de advertencia y esperanza, comenzó Noé, su voz firme pero llena de ternura. El tiempo de la prueba se avecina, y aquellos que se aparten del camino que Dios ha trazado se encontrarán en una senda de destrucción. Pero, padre, interrumpió Sem, mirada cargada de resolución, somos fuertes. El deber de nuestra familia es ser luz en este mundo. Nunca forzaremos la alianza con aquellos que buscan desviar nuestra unión con el Altísimo. Debemos ser sabios como serpientes y sencillos como palomas, añadió Jafé, apelando a la sabiduría del antiguo proverbio. A sus ojos, la conexión con la divinidad era su salvaguarda ante el abismo que acechaba en las colinas. Noé sintió que el flujo de diálogo entre ellos chisporroteaba como los fuegos del altar. Sin embargo, el repiqueteo de un tambor lejano resonó en sus oídos, y él supo que la oscuridad ya había comenzado a manifestarse. Días después, mientras su familia se mantenía unida en oración, un estruendo resonó en el cielo. Con asombro, miraron hacia arriba y vieron una figura aproximándose a ellos desde las colinas, un nefilim, una criatura de gran estatura, con una mirada que podría atravesar la esencia misma de su ser. Vengo a advertirles, proclamó la criatura, su voz reverberando. La reconciliación entre lo divino y lo terrenal está a punto de desatar fuerzas más allá de su comprensión. La tentación está cerca, y los hombres buscan alimentar su ego, deseando poder eterno. Su elección definirá no solo su destino, sino el de toda la humanidad. Noé, sintiendo la presencia del Altísimo en su ser, levantó su mano en señal de invocación. No temáis. Nuestra fidelidad es a Dios, y su promesa nos otorgará protección. Los ojos del Nefilim brillaron en reconocimiento por un instante. Quizá no todos estén perdidos, pero la tentación es como un río caudaloso. Noé, tú y tus hijos deberán encontrar el equilibrio perfecto entre la fe y las sombras que acechan. La lucha no se ganará en la fuerza, sino en la verdad que yace en el corazón de quienes creen. Con sus palabras resonando en el aire, la criatura se desvaneció en el viento, dejando a Noé y a sus hijos atónitos ante la tarea que los esperaba. Un pacto estaba por cumplirse, uno que definiría la continuidad del linaje. La voz de Dios retumbó en sus corazones, recordándoles que cada decisión tendría sus consecuencias. Mientras la paz interna comenzaba a consolidarse entre ellos, también lo hacía la incertidumbre. Sabían que el futuro llevaría consigo pruebas sin precedentes que pondrían a prueba su confianza en la dirección divina. ¿Estarían preparados para enfrentar la oscuridad que buscaba devorarlos y permanecer firmes en el llamado que se les había hecho? El horizonte se tornó sombrío, y una voz resonó en la mente de Noé, la elección está ante ellos, vuelve a recordarles que mi promesa es más grande que cualquier sombra. Y en las elecciones que hagan, se hallará el camino hacia la restauración. Así, mientras se cuchicheaban planes celestiales, quedó claro. La lucha continuaba y el desenlace de un destino glorioso aguardaba, todavía oculto en los misterios de la providencia,
aguardando el momento en que se manifestaría la soberanía de Dios sobre toda la creación. La mañana se despojó de las sombras de la noche, pero el eco de la advertencia del Nefilim aún resonaba en el corazón de Noé y sus hijos. Apenas se desvanecieron las estrellas del cielo, la inquietud fue reemplazada por un tenue rayo de esperanza. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, como si la tierra misma aguardara una señal. Noé se levantó e hizo un llamado a su familia: hijos, es momento de prepararnos para lo que ha de venir. En nuestra gran arca se encuentra nuestra esperanza. Dios nos ha escogido, y con ello viene la responsabilidad de permanecer firmes en la fe. Cam, aún atrapado entre deseos contradictorios, se mostraba distante. Mientras sus hermanos intentaban colaborar en la construcción del arca, él se retiraba a los rincones más oscuros de la colina, donde las voces de aquellos que lo tentaban aún susurraban en su mente. Las promesas de poder son irresistibles, como el canto de sirenas para un marinero perdido, pensó, aunque su conciencia clamaba por la fidelidad a su legado familiar. Mientras tanto, Jafé construía un nuevo madero, invocando la sabiduría de sus ancestros. Recordemos las palabras del Creador: el alma que pecare, esa morirá, dijo en voz alta, esperando que el peso de la verdad cayera sobre su hermano. Sem se unió a él, sugiriendo que la oración podría traer claridad a su confusión. Elevemos nuestros corazones, pidamos la guía divina, instó, mientras su aliento se mezclaba con la fragancia del rocío matutino. El sol se alzó en el cielo, y una sombra inmensa se proyectó sobre ellos. Con mirada atenta, la familia de Noé observó cómo una numerosa multitud se acercaba, visibles entre la niebla de la mañana. Eran hombres y mujeres de la tierra, muchos atraídos por los rumores de un diluvio, pero también por la curiosidad y el miedo. Algunos de ellos habían participado en las transgresiones que habían continuado después de la advertencia de Noé. Uno de los hombres, de gestos hercúleos y mirada desafiante, se adelantó. Noé, ¿por qué edificar un arca? ¿Acaso aún crees en las viejas historias? Esta tierra nos pertenece, no a los dioses de antaño, dijo con desdén. Sus palabras provocaron murmullos entre el grupo, quienes parecían divididos entre el respeto y la burla. No es mi palabra, sino la voluntad de Dios la que me ordena esto, replicó Noé, su voz resonando como un trueno. El cielo abrirá sus compuertas, y la tierra conocerá la justicia. La elección que hagan hoy definirá su destino en la eternidad. Los murmullos aumentaron, llenos de risas y desdén, pero en lo profundo, una raíz de temor comenzó a brotar en algunos corazones. Al mirar a sus hijos, Noé vio su decisión reflejada en sus rostros: estaban decididos a permanecer firmes. Cam, sintiendo la hostilidad, sintió una angustia interna. Al observar las miradas despectivas y los gestos desafiantes, una batalla dentro de él comenzaba a gestarse. ¿Acaso es posible que yo, en medio de esta familia de fe, sea aquel que decide la suerte de todos?, se cuestionó. Mientras el sol del mediodía comenzaba a calentar la escena, la voz del Altísimo se hizo sentir: cada hombre debe tomar su elección. La historia del hombre está tejida de decisiones, y la tuya tiene el poder de cambiar el rumbo de toda la humanidad. Cam se sintió sacudido. En ese mismo instante, supo que la verdad aguardaba en las sombras, y lo que revelara su corazón podría tener consecuencias que resonarían a través de las generaciones. Con un repentino ardor de determinación, decidió que no se unirá a aquellos que se burlan del pacto. Su lugar estaba con su familia, aunque las tentaciones fuesen grandes. Pero mientras su corazón se afirmaba en la fe, una nueva figura apareció detrás de la multitud, distintos de aquellos que murmullaban. Un hombre anciano, de ojos penetrantes y voz serena, se adelantó. Noé, ven a mí, pues mis palabras son de sabiduría. Tu arca será más que un refugio, será el eco de la promesa de restauración. Las palabras del anciano, llenas de conocimiento ancestral, resonaron como las campanas de una catedral.
La multitud cesó en su risa, y el aire parecía cargado de una nueva esperanza. La promesa de Dios aún estaba viva en sus corazones. Mientras el nuevo día crecía en solemnidad, Noé levantó su mirada hacia el cielo, sintiendo que el futuro se entrelazaba con cada decisión que tomaran ese día. Y así concluyó el descanso, mientras un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. La voz susurrante del anciano dejó un eco: no temáis, pues el tiempo de la cosecha se acerca, y su gloria será revelada en medio de la oscuridad. Con la incertidumbre sobre lo que vendría, Noé y su familia se prepararon para caminar hacia un destino que aún no comprendían, pero que estaba firmado en los cielos. La lucha entre la luz y la oscuridad estaba lejos de terminar, y en el centro de todo, el plan soberano de Dios aguardaba, listo para desplegarse en su perfecta voluntad. Las nubes, grisáceas y pesadas, comenzaron a acumularse sobre el horizonte, como si la misma creación estuviera conteniendo la respiración. El polvo de la tierra se alzaba en pequeños remolinos mientras la multitud, ahora en silencio, absorbía cada palabra del anciano. Nadie se atrevía a desestimar la gravedad de su mensaje. Noé, continuó el anciano, su voz resonando con autoridad, todo hombre es como un árbol, enraizado en la fuente de su fe. El que se aferra a la tierra y sus deleites, como una planta en su estado marchito, secará su embrión de vida. Pero el que recibe las aguas vivificadoras del cielo florecerá incluso en el juicio. Noé sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, como si los cielos se abrieran un poco más en aquel instante. La fe de su familia era su ancla, y él sabía que cada decisión resonaría más allá de sus días en esta tierra. ¿Qué otros te están escuchando, anciano?, preguntó, su voz firme ante la creciente tensión. ¿Qué hacen los que clavan en las tinieblas sus corazones? El anciano se volvió hacia la multitud, que había estado observando la escena con cautela. La incredulidad de los hombres es un velo en sus corazones. Sin embargo, hay todavía entre ustedes quienes temen a Dios. Él está buscando los que anhelan el arrepentimiento antes del día de justicia. Mientras los murmullos comenzaban nuevamente entre los escépticos, Sem y Jafé, decididos a levantar el ánimo de la gente, se unieron al anciano. Ciertamente el Creador no desea la muerte del impío, sino que todos se arrepientan y vivan, exclamó Sem, llenando sus palabras con la urgencia de la oración. ¿No veis? Aún hay tiempo para abandonar las sendas de perdición y hallar la gracia en el corazón de Noé. Las miradas comenzaron a cambiar. Algunos en la multitud, atrapados en la duda, empezaron a cuestionarse. Y en medio de ellos, Cam sintió un remordimiento interno. Ese sentimiento lo rodeó como redes invisibles, empujando su conciencia a salir de las sombras de la duda hacia la luz de la verdad. Mientras la tensión aumentaba, el aire se volvió electrizante. Una voz a sus espaldas, antigua y poderosa, resonó diese ver el eco en su ser. El tiempo ha llegado, tal como fue anunciado. Mis promesas son eternas, y el juramento de Noé será cumplido. El anciano, sintiendo la presencia inminente de lo divino, se volvió hacia Noé. Este es el tiempo designado. Construyes no solo para tu salvación, sino para todos aquellos que buscan refugio en la sacudida del juicio venidero. Cam, con el corazón latiendo con fervor, comprendió que su decisión podría significar un milagro o la perdición de muchos. Superando las corrientes de la duda, levantó su voz en un ferviente clamor: no más me resistiré. Yo seré parte de la obra de nuestro padre Noé. Venid, hermanos, unámonos en esta obra de fe y esperanza. La multitud, ahora incrédula y curiosa, miró a Cam. Algunos comenzaron a moverse hacia el arca, su fe despertándose como un fuego encendido. Mientras tanto, el anciano levantó las manos al cielo: vengan aquellos que buscan. El puerto de las promesas está abierto, el diluvio prepara su llegada, mas el refugio de Dios es seguro. La palabra de aliento resonó, y muchos, con lágrimas en los ojos, se acercaron a Noé y a su familia en búsqueda de redención.
Aquella escena se convertía en un lugar de transformación, donde corazones endurecidos comenzaban a quebrantarse. El cielo comenzó a oscurecerse aún más, pero la luz del Espíritu brillaba intensamente entre ellos. Era una luz centrada en la verdad de la promesa de Dios. La obra de Noé no solo salvaguardaba generaciones, sino también la posibilidad de restauración entre aquellos que se acercaban al altar de la fe. Mientras el viento soplaba, Cam sintió una paz que superaba su comprensión, descubriendo en su corazón que el plan soberano de Dios no solo incluía el juicio, sino una invitación a la vida. Cada decisión era un paso en un camino que resonaría a través de la eternidad. De repente, una nube oscura rompió el silencio, y una voz gutural tronó desde lo alto: «He aquí que se acerca el exilio de la tierra, y con él, los tiempos de la cosecha se han cumplido. Partirás en tu arca, y te llevarás la historia de la redención». Las palabras temblaban en el aire, hecho de una verdad divina. Mientras el cielo comenzó a derramar las primeras gotas del juicio, Noé y su familia, junto a los que habían respondido al llamado, miraron hacia el horizonte. La revelación de lo que estaba por venir era ominosa, y sabía que el tiempo de la salvación era breve. Pero en su corazón, sabía que lo eterno estaba en juego, y su fe era el puente hacia el poder divino. Las aguas pronto ascenderían, pero el plan soberano de Dios se manifestaría en la redención aún en medio del juicio, abriendo las puertas a un nuevo comienzo. La angustia y la esperanza se encontraban, al igual que la luz y las sombras, en este momento de decisión y fe. La tierra temblaba bajo el peso de la esperanza y el juicio. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo gris. Nadie se atrevía a moverse. El silencio se había convertido en un anticipo del asombro y la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Noé miró a su familia, cada uno reflejando tanto la angustia como la fe. Cada corazón palpitaba con preguntas, y cada mirada se dirigía hacia el arca, donde comenzaban a resonar los ecos del cumplimiento de las promesas de Dios. En la multitud, aquellos que se habían acercado al llamado sentían la presión del momento. Algunos aplaudían la decisión de Cam, mientras otros seguían inclinándose hacia la iniquidad que les rodeaba. El anciano, transformado en un mensajero de la verdad absoluta, se alzó con firmeza. «El tiempo de refinar corazones ha llegado», dijo, su voz potente atravesando el murmullo. «Los Nefilín, hombres de renombre, han generado la caída de muchos, pero el Señor levantará a los humildes. El juicio no perdonará la maldad ni dejará ceñido el corazón rebelde». Las palabras del anciano resonaron como un eco de advertencia, y muchos comenzaron a asustarse ante la mención de los Nefilim, aquellos extraños seres surgidos de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Había una advertencia implícita en las historias que se contaban a la luz de las hogueras, un toque de misterio en la memoria de aquellos días anteriores al diluvio. Cam, sintiéndose impulsado por el fervor del momento, se volvió hacia Noé. «Padre, ¿qué significa esto? ¿Por qué habla de los Nefilim? ¿Acaso nos esperan más pruebas?» Había en su voz un temblor de inquietud, un eco de la tormenta que se había desatado en el cielo, nutriendo las dudas que aún acariciaban su espíritu. «No hay temor en los que han sido llamados», respondió Noé, su mirada fija en el horizonte tormentoso, donde las primeras sombras de la lluvia comenzaban a caer pesadamente. «El camino ha sido trazado, y aunque las aguas puedan elevarse como un torrente, la fe puede salvar. Recordad las palabras del Señor: lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios». Con el corazón acelerado, Sem se hizo presente: «No será el primer juicio, ni será el último». Recordemos la historia de Lot y su huida de la ciudad de Sodoma. Dios rescata a los justos antes de la destrucción. La historia servía como un hilo de esperanza, atrayendo a los corazones hacia la promesa de preservación. Pero el anciano comenzó a pronunciar palabras que detuvieron a todos en su lugar. «He ahí, ahora, una revelación más. Los Nefilim han vuelto a los corazones de hombres y mujeres, y en su unión se ha sembrado la iniquidad.
El juicio no es solo sobre la tierra, sino también sobre la maldad que avanza en las sombras. La multitud, en un despliegue de confusión y temor, se enfrentó entre la incredulidad y la necesidad de creer. Algunos rehusaron escuchar, sumidos en su pereza espiritual, mientras otros, sintiendo el peso del antiguo pecado que los rodeaba, abandonaron sus corazones a la posibilidad de redención. La voz poderosa del anciano resonó nuevamente: volved a Dios, dejad que la luz penetre en vuestras vidas, permitiendo que su gracia transforme los corazones endurecidos. En su ardor, se revelaban vislumbres del milagro que Dios ofrecía, incluso en medio de la condenación. Cam, sintiendo una luz interna nacer en su corazón, clamó: si Dios lo ha prometido, entonces seré testigo de su gloria. Construyamos juntos para el refugio de nuestra salvación. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras muchos en la multitud empezaban a moverse. Cuando la lluvia comenzó a caer con mayor intensidad, la voz del anciano se elevó por encima del estruendo. El diluvio traerá juicio, pero en esos días, el corazón de Dios anhela restaurar. Se acercan tiempos donde los hijos del pacto verán la gloria de su Redentor. Y aquellos que se nieguen a escuchar, su propia puerta cerrará la fe. No os negligenciéis. La lluvia caía ya como un torrente, las aguas comenzaban a ascender. Las decisiones y testimonios de fe se alzaban entre valles y montañas, llevándolos hacia el horizonte incierto. Mientras el caos empezaba a asomar en la tierra, la voz gutural resonó otra vez desde lo alto: en verdad, el día de despertar ha llegado. El arca será un símbolo de redención, y a través de ella, mis promesas se completarán. ¿Quién permanecerá firme, y quién se tambaleará ante la tormenta? Y así, mientras el diluvio se desataba y las puertas del juicio se abrían, la humanidad se enfrentaba a una pregunta que resonaría a través de los siglos: ¿quién responderá al llamado de Dios y hallará refugio en su abrazo eterno? El torrente siguió cayendo, arrastrando consigo todo lo que su fuerza podría conquistar. Las tierras que antes fueron frágiles se convirtieron en un vasto mar, donde el clamor de las almas desprevenidas quebrantaba el cielo. La lluvia, que había empezado como un murmullo, se tornó en una sinfonía abrumadora, resonando en los corazones de todos. Aquellos que habían resistido el llamado del anciano sintieron el peso del remordimiento, mientras la visión del arca brillaba como un faro de esperanza en medio del desasosiego. Noé se aferraba a su familia con lentitud y determinación. Debemos entrar, instó, su voz firme, marcada por la urgencia de los tiempos. Las puertas del arca se cerrarán pronto, y solo aquellos que han escuchado y creído hallarán seguridad. Con esos pensamientos, atrajo a su esposa y a sus hijos hacia la apertura de la inmensa construcción de madera, mientras las sombras de lo que estaba por venir se cernían sobre ellos. Mientras cruzaban el umbral, una extraña y sutil inquietud se manifestó en el aire, un destello de vibraciones oscuras que susurraban entre las gotas. Como si las aguas mismas clamaran contra la maldad que había dominado la tierra. De repente, un grito desgarrador ecoó en la distancia. Era un eco de angustia, un lamento que provenía de aquellos que habían elegido la rebeldía por sobre la obediencia. Noé. Abre la puerta, por favor, hemos cambiado de corazón, clamaban desesperados. Pero Noé, con el corazón quebrantado, solo podía escuchar la voz de su Dios, quien había sellado el destino de la humanidad. La advertencia de los Nefilim todavía resonaba en su mente. La justicia de Dios es justa, murmuró, y quien no escuchó su llamado se encuentra ahora bajo el peso de su iniquidad. En un rincón del arca, los animales se encontraban en un estado de inquietud, como si ellos también pudieran sentir la convulsión del mundo exterior. Dos leones, que habían luchado por la supremacía en su hábitat, se acercaron silenciosamente, observando a su alrededor con un brillo en sus ojos. En la mente de Noé, se encendió la llama de una preocupación: aquellos seres sin igual, mitad hombres, mitad sombras, eran los descendientes de un antiguo aviso, y ahora sus ecos regresaban como un recuerdo que atormentaba.
Se levantarán de nuevo contra la humanidad, pensó. Mientras las gotas continuaban su descenso, el anciano buscó entre los 3 jóvenes que llevaban su linaje. Mis hijos, comenzó, el tiempo de la revelación ha llegado. Las aguas del juicio pueden limpiarlo todo, pero el corazón del hombre siempre será su mayor desafío. Cam y Sem, al escuchar a su padre, sintieron una realización profunda de que su propio espíritu debía someterse no solo a la sobrevivencia física, sino a la renovación interior ante la presencia de Dios. De repente, un rayo surcó el cielo parte en el aire, iluminando toda la escena, y con su luz, los Nefilim fueron revelados. Mas aquí, en esta era, se presentaban no solo como seres físicos, sino como figuras de corrupción que habían infiltrado la mente y el corazón de muchos. Ay de los hombres que son presa de la iniquidad, bramó el anciano, su voz atravesando el viento. Sus sombras se extienden y sus obras son indignantes ante los ojos de Dios. Un súbito silencio se posó por un instante, interrumpido por el sonido profundo y resonante del agua abrumadora, llevando consigo la historia de desobediencia. Pero, continuó Noé, hay gracia para el arrepentimiento. El arca es un refugio, un testimonio del deseo del Señor de restaurar a su pueblo. Dios es fiel a su palabra, y aún en este juicio, hay esperanza para aquellos que elijan ser renovados. Las palabras de Noé resonaron en los corazones de su familia, mientras luchaban contra la corriente de desesperación que brotaba a su alrededor. Cuando la tormenta alcanzó su clímax, con una fuerza incontenible, se alzaban esperanzas de que, en medio del juicio, algo glorioso, una nueva era, estaba esperando ser revelado. En ese momento de clamor, la voz del anciano volvió a elevarse. He aquí el plan oculto de Dios. A través de la tribulación, una promesa de redención surgirá. El arca no solo preservará, sino que conducirá a una nueva creación. Los que han estado vigilantes verán el cumplimiento de las Escrituras, donde se levantará el justo y reinará, y los Nefilim serán olvidados. Así, mientras las aguas cubrían la tierra, el secreto divino de la restauración comenzaba a tomar forma. La fe se sembraba, y la pregunta resonaba una vez más, ¿quién realmente buscará al Creador en medio de la tormenta y hallará su nueva vida en el pacto eterno? La familia de Noé permanecía unida dentro del arca, el murmullo del diluvio resonando a su alrededor. Las olas golpeaban con fuerza la estructura de madera, y cada temblor evocaba recuerdos de lo que había sido, pero también la esperanza de lo que estaba por venir. Mientras el estruendo de la tormenta se intensificaba, su fe se hacía cada vez más palpable en la atmósfera opresiva. Noé, con su rostro alzado, buscaba el consuelo que solo podía venir de su Creador. Señor, clamó, en este tiempo de juicio, manténme firme y permite que mi hogar permanezca a salvo en tu promesa. Que nuestras almas encuentren refugio en ti. Las palabras fervientes surcaron el aire, llenando el espacio confinado con un aroma de súplica y amor. Dentro del arca, su esposa Naamá miraba a sus hijos, especialmente a Cam, cuyas luchas internas eran evidentes. Caminaba de un lado a otro, como si la tormenta no solo azotara los cimientos del arca, sino también su corazón. Naamá sintió la necesidad de acercarse a su hijo y, con ternura, le dijo, Cam, hijo, los tiempos han cambiado, pero la voz de Dios sigue vigente. Él no ha olvidado a aquellos que buscan su favor. El juicio ha caído sobre la tierra, madre, respondió Cam, su voz cargada de angustia. Pero muchos han ignorado la invitación a arrepentirse. ¿Qué podemos hacer ahora, cuando las sombras parecen ser más fuertes que la luz? Es precisamente en este momento, le contestó ella, donde debemos aferrarnos a lo que creemos. A través de la tormenta, se revelará la gracia de Dios. El camino hacia la redención es arduo, pero siempre está abierto para quienes aceptan su llamado. Sus palabras eran suaves como un bálsamo, curando las heridas de un corazón que, aunque tambaleante, aún anhelaba la verdad.
Mientras tanto, Sem y Jafé, con la determinación brillante en sus ojos, se preparaban para disfrutar de cada segundo dentro del arca, llenando su tiempo en oración y conversación, en preparativos para el futuro que se atisbaba más allá del diluvio. Debemos recordar cada historia, cada detalle del antiguo pacto que nuestro Padre nos ha compartido, instó Sem. La luz prevalecerá sobre la oscuridad, pero debemos mantenernos firmes en la fe. Jafé, mirando más allá de las ventanas del arca, apuntó hacia las aguas batientes. La creación misma se agita. La creación clama por la redención. Quizás, incluso aquí, en medio de la tormenta, Dios está a punto de hacer algo magnífico. Con cada oleada que golpeaba el arca, la familia se unía más, sus corazones palpitando al unísono con la esperanza renovada. Noé, sintiendo la necesidad de restaurar y reafirmar su papel como patriarca, pidió a su familia que se reunieran. Hijos, la salvación viene en muchas formas. Este diluvio debe recordarnos el deseo de Dios de restaurar, no solo esta creación, sino también nuestras vidas. Si somos leales y fieles, seremos testigos de maravillas. El cielo, un mosaico de grises intensos, comenzó a oscurecerse aún más, y las primeras ráfagas de viento se convirtieron en un alarido. Noé cerró los ojos, escuchando el eco de la promesa de Dios que resonaba dentro de su ser. Yo hago un pacto contigo, nunca más volveré a destruir la tierra con agua, le recordó el Altísimo en su corazón. De pronto, un destello de luz atravesó las nubes densas, y un arco iris se dibujó en el horizonte de tormenta, una imagen de esperanza en medio de la tempestad. La familia de Noé contuvo el aliento al contemplar la belleza y el simbolismo de aquella aparición. Esto es, murmuró Cam, por primera vez sintiéndose en paz, la expresión del amor eterno de Dios. Mientras las aguas continuaban subiendo, líderes de diversas tribus y pueblos de la tierra comenzaron a emerger, buscando respuestas entre las olas. Los hombres, temerosos y vacilantes, comenzaron a reconocer su incapacidad para contrarrestar la magnitud de su transgresión. Llamaban a Noé y pedían refuerzos, implorando por salvación. Sin embargo, Noé, recordando la gravedad de las advertencias divinas, sintió la responsabilidad de permanecer firme. Es demasiado tarde para cambiar el destino que eligieron, dijo firme, su voz resonando en el corazón de aquellos que se encontraban fuera del arca. Aún así, siempre hay un camino de regreso al Creador, busquen su rostro y arrepiéntanse de sus iniquidades. A medida que las aguas cubrían la tierra y el arca se mecía, la familia de Noé experimentaba un esplendor extraño y sublime en medio del apresuramiento del desastre. Las promesas de Dios, aquellas que parecían relegadas al eco de una historia, ahora se convertían en la realidad de su vida. El caos exterior se convirtió en un testimonio de la paz interior que se formaba en sus corazones. En un momento de profunda claridad, el anciano que había hablado en medio de la multitud apareció en la mente de Noé. La lucha jamás se detiene, Noé. Recuerda, cada ola que se levante será una invitación a confiar en mí. La tormenta arremetía, y la tierra respondía con un rugido constante. Pero mientras la familia del patriarca se anclaba en la promesa de un nuevo comienzo, una nueva historia aguardaba ser escrita. La eternidad aguardaba al otro lado del juicio. El plan soberano de Dios se desenvolvería aún más, revelando la redención que se implantaría a través de generaciones. Así, en medio del diluvio, en su corazón comenzaba a surgir la verdad oculta, aquella que abrazaría los destinos de hombres y mujeres, prometiendo un futuro donde la esperanza florecería incluso entre las sombras. Las aguas del juicio eran solo el preludio de lo que estaba por venir, la luz de la redención ya se vislumbraba en el alba. La historia de Noé apenas comenzaba, y el misterio del nuevo pacto aguardaba ser revelado en toda su gloria.